Queridos hermanos y hermanas, terminamos nuestro culto acercándonos a la palabra del Señor en este domingo 21 de febrero del año 2021. Año difícil por la pandemia y por las dificultades que tenemos, pero Dios tiene un mensaje fiel para nosotros hoy. Tiene un mensaje especial. Así que vamos a acercarnos a un texto en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 15, que dice que palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Es un texto del apóstol Pablo. La revelación de Dios en Jesucristo. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y este era Dios. Esto está en el texto del Evangelio de Juan 1:1. Pero en ese primer texto el apóstol Pablo resume las buenas nuevas. Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y ningún pecador está excluido de su poder salvador. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Jesús no vino meramente para mostrarnos cómo vivir una vida mejor, o para retarnos a ser mejores personas cada día, que también. Él vino para ofrecernos salvación, esta salvación que nos lleve a la vida eterna. ¿Has aceptado su ofrecimiento? Si no lo has hecho, hoy tienes la oportunidad de hacerlo. El apóstol Pablo se llama a sí mismo el peor o el primero de los pecadores. Podemos considerar al apóstol Pablo como un gran héroe de la fe, pero él nunca se vio a sí mismo de esa forma, de esa manera, porque se acordaba de su vida antes de conocer a Cristo, siendo en ese tiempo perseguidor de los cristianos. Mientras más comprendía la Iglesia de Dios, más consciente era él de su propio pecado. Ese nivel de comprensión es muy bueno. Debemos observar cada uno de nosotros en nuestras vidas al conocer a Dios y ver cómo su poder se manifiesta en cada vida salvada por la gracia del Señor Jesucristo. La vida de cada cristiano debería estar marcada por la humildad y gratitud a Dios. Nunca olvidemos que nosotros hemos sido también pecadores salvados por gracia, todos aquellos que hemos creído en Cristo. Y nos ha salvado sin merecerlo, pero Dios nos alcanzó y hoy te quiere alcanzar a ti. La experiencia personal del apóstol con Cristo le hace sentir su deber y quiere que Timoteo sepa cuánto estima su llamado al servicio de Cristo. Esta realidad la vemos en la Iglesia, cuando hay hermanos y hermanas al servicio de Dios en la Iglesia, comprometidos con los ministerios establecidos para el desarrollo de la obra de Dios en este lugar, en nuestro entorno. Y esto era un aliento para el apóstol Pablo. Sus cartas están llenas de repentinas emisiones de servicio y adoración a Dios. Este agradecimiento era espontáneo. Aquí hay una manifestación de la misericordia de Dios contra el trasfondo del pasado de este hombre, del apóstol Pablo. Porque antes él mismo fue un hombre blasfemo y violento. Y ahora Pablo se regocija de que Dios lo ha elegido para su servicio. Primera de Timoteo 1, 12 y 13, él mismo dice, doy gracias a Dios, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. ¿Cuántas personas hoy viven y están en la misma incredulidad? El libro de los Hechos describe la brutal persecución de Pablo en contra de los cristianos antes de su conversión a Cristo. En los capítulos 8 y 9 leemos su conversión.
Él nunca se olvidó de lo maravilloso de que Dios le hubiera elegido a él e involucrado en su obra. Igualmente Dios nos ha elegido a nosotros, a su iglesia, que estamos en su servicio, así como el apóstol Pablo. La palabra utilizada aquí para ministerio es muy general y cubre los muchos aspectos del trabajo que hacía el apóstol. Su recuerdo de lo que había hecho antes o había sido, lo dice como ignorante. Había vivido en incredulidad, sirvió para intensificar su conciencia de la misericordia y gracias de Dios, cuando él tuvo a bien creer y aceptar. Lo que lo maravillaba era la abundancia de aquella misericordia de Dios para su propia vida. Nos recuerda que Dios no tiene en cuenta nuestro pasado cuando estamos en Cristo Jesús. Dios no tiene en cuenta nuestro pasado. Nuestros pecados son perdonados y Dios no los tiene ya jamás en cuenta. Nos dice en el texto palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. La palabra del Señor es verdad, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Digna de ser creída la palabra fiel, porque Dios quiere, y así Él quien la pronuncia es fiel. Dios es fiel a su palabra. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados en la comunión con su Hijo, el Señor Jesucristo. El llamamiento a la comunión con Dios parte siempre de Dios mismo, porque es imposible que nadie logre esto, acercarse a Dios por su propia cuenta o por filosofías. Pero el Dios que los ha llamado a la comunión de su Hijo es totalmente digno de confianza, ya que no puede dejar de cumplir sus promesas. Por lo tanto, ningún hijo de Dios debe estar estancado. No se puede nadie estancar en el servicio cristiano por un sentimiento interno, quizá de inferioridad o de incapacidad, sino que debe mirar a Cristo, quien es totalmente suficiente para suplir sus necesidades. El apóstol en 1 de Tesalonicenses 5:24 nos recuerda: fiel es el que os llama, el cual él también lo hará. Nos hace un llamado a la consagración del servicio a Dios y a su iglesia. Así la fidelidad de Dios nos asegura que permaneceremos irreprensibles hasta la venida de Cristo. Y en 2 de Tesalonicenses nos recuerda otra vez el apóstol: palabra fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y en Apocalipsis leemos: y que el que estaba sentado en el trono, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Porque estas palabras, dice, son fieles y son verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El libro del Apocalipsis sigue diciendo: he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Parece que esto había llegado a ser un dicho axiomático y discutible para la época entre los cristianos. La frase palabra fiel es peculiar a las epístolas pastorales, como podemos ver en los capítulos 2 y 4 y en Tito. Es decir, recibida por todos. Palabra fiel es digna de ser recibida, de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para ello, para salvar a los pecadores. Y esta palabra es fiel. Esta palabra es verdad. Esta palabra es fiel y verdadera. Y esta es la que llega a nuestro corazón, como también a nuestro entendimiento, y llega con todo gozo. Y esta es la fe que trabaja, aceptando esta oferta evangélica, dándole entrada y apropiándonosla en nuestro corazón. El libro de los Hechos, en el capítulo 2, nos recuerda así que los que recibieron su palabra fueron bautizados.
y se añadieron aquel día como 3000. Fijaros que al recibir la palabra, entonces entienden. Esta aceptación debería ser universal. Sin embargo, hay gente que rechaza esta palabra por todos y con todas las facultades del alma, del mente y del corazón. Mucha gente desprecia esta palabra fiel y digna. Qué importante es que tú entiendas este mensaje, que entendamos este mensaje como cristianos y aquellos que no lo sois todavía porque no habéis recibido a Cristo en vuestro corazón. Esta palabra fiel y digna es el mismo Señor Jesucristo trabajando en nuestros corazones. Este es el mismo que murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Porque la palabra de la cruz, dice el texto, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vemos que la encomienda es, pero tú habla, la encomienda del apóstol Pablo a Tito, tú habla todo lo que esté de acuerdo con la sana doctrina. Qué importante es la predicación de la sana doctrina, esa predicación profunda, bíblica, cristocéntrica. Hay tantas palabrería que se expresan incluso por las redes sociales, sin ser genuinamente esa sana doctrina. Debemos de recordar que la palabra del Señor es verdad. Como dice el texto, Cristo Jesús nos ha prometido salvación y vida eterna. Cristo Jesús nos ha prometido que gracias a esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, limpia nuestros pecados. El apóstol Pablo ahora en Romanos capítulo 5 nos dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y esta es claramente esa propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto da a entender su preexistencia, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que venía a este mundo. Esa luz verdadera que alumbra a la humanidad, venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo y aunque Dios había hecho el mundo por medio de él, los que son del mundo no le reconocieron. La verdadera luz, viniendo al mundo, alumbra a todo hombre, y este es Jesucristo, para salvar a los pecadores, de los cuales decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. Esta palabra fiel y digna de ser aceptada y recibida por todos. Es que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos y cada uno de los que estaban perdidos. Aún a los pecadores grandes, como Saulo de Tarso. Después su nombre fue cambiado, Pablo. El caso de él fue sin rival desde la ascensión en cuanto a la barbaridad del pecado y la grandeza de la misericordia de Dios. Pablo dice de sí mismo, yo soy, no meramente yo era. Es decir, está en tiempo presente. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero como decía antes, Dios ya no se acuerda más de los pecados pasados. A mí que soy el menos, que el más pequeño, dice él en Efesios, de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En el Evangelio de Lucas se nos dice que el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Los propios pecados de cada creyente, cada cristiano, siempre le tienen que parecer, mientras viva, más grande que los de los otros, los cuales él nunca puede conocer tan bien como los conoce los suyos propios. Cada cual se conoce a sí mismo, o al menos debe conocerse. El apóstol se coloca como el primero.
Es decir, Él dice que es el más pequeño de todos. Él está viendo en su interior cómo fue y lo pone en tiempo presente, porque sigue acordándose, pero Dios nos libera de esta circunstancia y de esta situación. El Hijo del Hombre, que es Jesús, ha venido para salvar aquello que se había perdido, y aquello éramos tú y yo, y la humanidad entera. En el Evangelio del Señor es el Hijo del Hombre, vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí. Y Él me encontró a mí. También te puede encontrar a ti. Solo debes recibirlo en tu corazón y aceptar el mensaje, ese mensaje fiel que es Cristo Jesús. Recíbelo hoy en tu corazón. Esa palabra fiel, esa palabra digna de ser aceptada también por ti. Ese Cristo Jesús que te da salvación y te da vida eterna. Esa revelación de Dios en Jesucristo. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, ese Jesús. Ya existía desde el principio. Esa palabra y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. El apóstol sabía que hubiera pecado justamente si el Señor, ¿qué hubiera pasado, si el Señor no lo habría liberado? Habría estado muerto en sus delitos y pecados. Si él no habría aceptado ese llamamiento de parte del Señor. Quiera Dios que hoy, tú que estás escuchando este mensaje, aceptes a Cristo en tu corazón, aceptando esta palabra fiel que es Cristo Jesús, tu Salvador. Y para nosotros, Iglesia, estamos en un momento crítico. Es verdad que estamos en un año difícil, pero hemos creído en el Señor Jesucristo, en el Salvador, en el que nos limpió de una vez por todas nuestros pecados. Él vino a salvarnos. Si realmente estamos en esa fe, vivamos esa fe como algo notorio, como algo importante en nuestra vida. Adueñémonos de las palabras. Todos los que le recibieron, tú y yo, y creyeron tú y yo en él, a Él y para nosotros, nos concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y tú, si has creído en el Señor Jesucristo, también formas parte de su familia. Qué importante es aceptar a Cristo en tu corazón. Démosle la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, estas tres personas en la unidad de la deidad. Porque Dios demostró su amor por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Qué importantes palabras para este tiempo tan convulso, este tiempo tan complicado. Jesús sigue diciendo que no ha venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Tienes que arrepentirte de tus pecados y aceptar a Cristo en tu vida. Por eso, que quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y a la fe en Él para obtener la salvación. Y Dios nos sigue invitando a seguirle de corazón, porque fiel es el que nos llama, es con ese llamamiento santo. Y nos hace un llamado a la consagración, nos hace un llamado al servicio de Dios y su Iglesia. La fidelidad de Dios nos asegura que permaneceremos, como he dicho antes, irreprensibles hasta la venida de Cristo. Pero fiel es el Señor. Este Señor que nos afirmará y nos guardará de todo mal. Que así sea, en nuestra vida y en la vida de la Iglesia. Amén. Tengamos una oración para terminar este tiempo. Padre amado, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias porque tu palabra es fiel y es verdadera y es digna de ser aceptada por todos. Pedimos, oh Señor, en este día, que esta palabra llegue de verdad hasta lo más íntimo de cada uno de nosotros y que podamos creerla y que podamos vivirla en obediencia a ti. Y asimismo te pido por aquellos que
no te conocen, que también esta palabra, este mensaje, les llegue a su corazón y puedan aceptar al Señor Jesús en sus vidas como su Salvador personal. Todo esto te lo pido dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo y Salvador nuestro. Amén. Pues que Dios nos bendiga, que seáis muy felices.